A ver, ¿qué significa de verdad ser competente? Miren, esta no es una pregunta teórica, para nada. Es algo que nos toca de cerca en el día a día como educadores y en cómo preparamos a las nuevas generaciones. Bueno, vamos a desmenuzar este tema basándonos en un documento súper interesante del Ministerio de Educación del Perú. Seguro que esta escena le suena familiar, ¿no? Estudiantes que se saben la teoría al dedillo, sacan notazas en los exámenes, pero a la hora de la verdad, en el mundo real, como que se bloquean. No pueden aplicar eso que aprendieron. ¿Por qué pasa esto? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Y para entender bien esta desconexión, esta brecha entre el saber y el hacer, les voy a contar la historia de un profe, Antonio. Su caso, su día a día, nos va a dar la primera gran pista sobre qué es realmente la competencia. Antonio, la verdad ha hecho un trabajo excelente. Sus estudiantes entienden perfectamente las expresiones decimales, saben sumar, restar, multiplicar, resuelven sin problema todos los ejercicios que él les pone en clase. Sobre el papel, son un éxito rotundo. Pero Antonio se da cuenta de algo que lo deja pensando. En el recreo, esos mismos chicos genios para los decimales se hacen un lío para calcular el vuelto en el kiosco. O en la clase de deportes no tienen idea de cómo estimar una distancia entre dos conos. O sea, el conocimiento está ahí, en la cabeza, pero no logran usarlo. Y aquí, justo aquí, aparece la primera gran idea. Y con esto llegamos al meollo del asunto, a nuestra primera idea clave. La competencia no es solo acumular información, como si el cerebro fuera un disco duro. No, es la habilidad de tomar ese conocimiento, esas habilidades y ¡pum!, ponerlas en acción para resolver un problema real. Como ven, no se trata solo de saber, sino de saber hacer. Antonio, al notar esto, decide tomar cartas en el asunto. Piensa, ok, mis estudiantes necesitan poner en práctica lo que saben. Vamos a ver cómo intenta construir ese puente entre la teoría y la práctica. Dicho y hecho, Antonio sorprende a su clase. Salen todos al patio con cintas métricas a medir la cancha. Los chicos están fascinados, se organizan, miden, anotan. Es una clase súper activa, muy práctica. Y Antonio se siente satisfecho, claro. Está viendo a sus estudiantes aplicar lo que aprendieron, trabajar en equipo, disfrutar las matemáticas de otra manera. Él cree que ha logrado que la clase sea significativa. Pero, de repente, se le acerca a su colega, Adriana. Charlan un poco y ella se acerca a uno de los grupos de chicos y les hace una pregunta. Una pregunta súper simple, pero que va a cambiar por completo la perspectiva de Antonio. Los chicos, muy seguros, responden que están midiendo el perímetro. Entonces, Adriana les lanza la pregunta del millón. ¿Y para qué? Silencio total. Algunos se miran, otros repiten la pregunta como sin entenderla. La respuesta final es, porque el profe nos dijo. Nadie sabía el porqué real de la tarea. Uf, y ese momento es revelador. Aquí aparece la segunda idea clave, y esto es fundamental. Hacer por hacer no es ser competente. Medir, calcular, trabajar en equipo, todo eso está genial, pero si no hay un propósito de fondo, un para qué claro, se queda en puro seguir instrucciones. La competencia de verdad necesita una razón, un motivo. Bueno, si una actividad sin un porqué no basta, ¿cómo se ve entonces una actuación que sí es competente? Para responder esto, vamos a conocer a otro profe, Renato. Su clase nos va a mostrar el camino. Resulta que en una escuela cercana, la clase de Renato también está midiendo un terreno. La escena parece la misma que la de Antonio, pero el trasfondo es otro mundo. Ellos están trabajando en un proyecto para recuperar un terreno abandonado que está al lado de la escuela. El propósito es clarísimo y súper concreto. Miden el perímetro porque necesitan saber cuántas plantas les van a hacer falta para cercar ese terreno que están recuperando para toda su comunidad. Cada cálculo, cada medida, tiene un sentido. Ok, miremos esta comparación porque aquí se ve todo clarísimo. Por un lado tenemos una tarea, por el otro un desafío. La clase de Antonio cumple una orden. La de Renato, en cambio, está resolviendo un problema que les importa. La diferencia fundamental es el propósito. Esa es la palabra mágica. La experiencia de Renato nos sirve de maravilla para poder, ahora sí, desarmar los componentes de una actuación competente. Ya no es una idea abstracta, es algo que podemos ver y analizar en la práctica. Y esta es la tercera idea clave, una definición mucho más completa. Ser competente es combinar de forma estratégica todo lo que se sabe y se sabe hacer, conocimientos, habilidades, incluso actitudes, para plantarle cara a un desafío y resolverlo bien. No es solo aplicar una fórmula, es como dirigir una orquesta de recursos.
Entonces, un acto competente tiene, digamos, 4 ingredientes. Primero, es estratégico, porque mezcla varias cosas a la vez. Segundo, tiene un propósito. Ya lo vimos con Renato. Y ahora se suman 2 más que son súper importantes. Tiene que ser pertinente y ético. Vamos a ver qué significa cada una. La pertinencia es clave. ¿Qué significa? Pues que la solución tiene que encajar con el contexto. Por ejemplo, en el proyecto de Renato no bastaba con saber cuántas plantas necesitaban. Tenían que averiguar qué tipo de plantas eran las adecuadas para ese suelo, que necesitaran poca agua, que crecieran rápido. Una solución que no es pertinente, por más bien calculada que esté, no llega a ser competente. Y por último, llegamos a la dimensión ética. Pensemos, ¿qué hubiera pasado si los estudiantes de Renato, para apurar las cosas, le dejan el trabajo más pesado a unos pocos compañeros? O si empiezan a trabajar sin pedir los permisos necesarios. Aunque su solución fuera buena y tuviera un propósito, no sería una actuación competente, porque le faltaría ese sentido ético que debe guiar las decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? El norte está claro. Tenemos que pasar de diseñar simples actividades a proponer verdaderos desafíos de aprendizaje. La clave, entonces, es guiar la reflexión. En vez de solo dar el paso a paso, es mejor lanzar preguntas potentes. Bueno, ¿y cómo resolvemos este reto? Oigan, ¿esta solución de verdad sirve para este lugar, para este contexto? Y quizá la más importante, a ver, ¿a quiénes les ayuda esto que estamos haciendo? Esas son las preguntas que los hacen pensar más allá, a ver el impacto de sus acciones. En resumen, el viaje ha sido claro. Empezamos viendo a estudiantes que saben, pero no pueden hacer. Luego entendimos que hacer por hacer, sin un propósito, tampoco es suficiente. Y finalmente llegamos a la idea de que la verdadera competencia lo integra todo: propósito, estrategia, pertinencia y, por supuesto, ética. Así que al final, la gran pregunta no es para los estudiantes, sino para quienes estamos del otro lado, diseñando estas experiencias. La próxima vez que pensemos en una clase, la reflexión es: ¿estoy planteando una actividad más para que sigan instrucciones o les estoy presentando un desafío de verdad, uno que los invite a actuar con todo lo que saben y son? Y créanme, la respuesta a esa pregunta lo puede cambiar todo.